Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. 2 atentados con 4 soldados israelíes heridos por atropello y disparos en el mismo lugar, cerca de Hebrón. Livni convence a la ministra sueca de Exteriores para condenar al BDS y afirmar el derecho de Israel a defenderse. Atentado en el centro de Ankara con una cuarentena de muertos y más de 100 heridos. Y ataque yihadista en las playas turísticas de Costa de Marfil. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, como siempre, con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. 4 soldados israelíes resultaron heridos leves la mañana del martes en 2 ataques con disparos y atropello fuera del asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, en los territorios en disputa. Durante el primer incidente, poco antes de las 7 de la mañana, 2 palestinos empotraron su coche contra un poste del autostop en el cruce Elías. Salieron del vehículo y abrieron fuego. Un soldado resultó levemente herido por arma de fuego. Las tropas presentes en el lugar abrieron fuego contra los atacantes y los mataron. Una media hora más tarde, un segundo vehículo palestino chocó contra soldados en la escena del primer ataque, hiriendo levemente a uno. El conductor también fue muerto a tiros, que portaba 2 cuchillos. No está claro si los ataques estaban coordinados. Sí, la verdad es difícil saber si hubo una coordinación, pero evidentemente que se dé un atentado de las mismas características en el mismo punto geográfico ya es más que una coincidencia. O sea, evidentemente no es que se den solamente en el mismo sitio, sino que los dos son con vehículos, atropellos y con cuchillos que no pudieron llegar a utilizar. En el segundo caso, en el primer caso también, no sé si creo que también se habían registrado algún tipo de arma blanca dentro del coche. Lo que da por conclusión todo esto es que aparte de lo terrible de estos ataques, pues ya dejan de ser tan indiscriminados como algunos creen. Y ya no son obra de lobos solitarios, porque aparte de la incitación ideológica que puedan recibir y el apoyo moral que puedan recibir incluso dentro de sus familias y en las instituciones palestinas, pues tenemos aquí una coordinación que, aunque no esté orquestada desde grupos terroristas consolidados como Hamas o incluso los mártires de Al-Aqsa o Hezbollah, da igual si no están coordinados por un grupo con un logotipo y una bandera propia. Esta gente se coordina y hay que ver cómo se entablan estas coordinaciones, en qué marco, por ejemplo, si son árabes israelíes o en este caso si son palestinos, donde se da ese encuentro, esa planificación, si en el marco de mezquitas, en el marco de las familias o cómo va a ser, pero todo el tiempo hay que seguir investigando porque el tema de esta ola de atentados terroristas es muy dinámico en el sentido que va cambiando, se va metamorfoseando. Ya antes era alguien que atropellaba, luego atropellaba pero salía también con un cuchillo para después de atropellar salir a rematar. Luego en este caso, por ejemplo, vienen disparando y luego atropellan y luego acuchillan. Es todo un modus operandi que va evolucionando, evidentemente a peor, a ser cada vez más peligroso y que aunque está circunscrito por cuestiones más que nada de facilidades a la zona de Cisjordania, a la zona de los territorios ocupados, no quiere decir que no se vaya a cometer en otros sitios, simplemente que allí tienen mucho más facilidades porque tienen la capacidad de moverse por las autopistas sin pasar controles de seguridad. Y entonces esto ya llevándose de la casa un cuchillo, y si en el mercado negro han conseguido un arma, pues ya tienen montado ya el espectáculo. Seguimos. En una visita a la capital sueca, la diputada del Partido Unión Sionista y antigua ministra de Exteriores, Sipi Livni, ha logrado convencer al actual canciller del país escandinavo, Margot Wallström, quien ha criticado frecuentemente a Israel, para que condene públicamente al movimiento BDS de boicot, desinversión y sanciones a Israel y para afirmar el derecho de Israel a defenderse.
Recordemos que Wallström había llegado incluso a acusar a Israel de ejecuciones extrajudiciales. Wallström también expresó su apoyo al principio de una solución de dos estados y el deseo de que las relaciones con Israel vuelvan al punto en que estaban antes de estas declaraciones. Livni se había desplazado a Estocolmo para participar en una conferencia anti-BDS de la comunidad judía local. Livni también se entrevistó con activistas pro-israelíes en los medios sociales y el domingo continuó viaje a Berlín, donde participó en una conferencia sobre antisemitismo organizada por el gobierno alemán. Sí, la verdad que no sé qué amuleto se habrá llamado Tzipi Livni, porque para cambiar de posición a alguien como Margot Wallström es difícil pensar que solo con las armas dialécticas, ¿no? Porque aparte Tzipi Livni no está en el gobierno de Israel, no puede hacer ni siquiera uno puede imaginar que la amenazaron, que iban a cortar, no sé qué lazos comerciales o lo que sea, porque Tzipi Livni está en la oposición, no está en el gobierno, no puede hacer nada ni a favor ni en contra de Suecia. O sea que estuvo allí para hablar en contra del BDS, se entrevistó con la ministra Wallström y le cambió la forma de ver las cosas. Salió con dos declaraciones sorprendentes. Primero, la primera contra el BDS. Recordemos que este gobierno de Suecia ha reconocido a Palestina, no como Estado miembro, sino como Estado. Es uno de los pocos gobiernos de Europa que se han adelantado a todos los demás en ese concepto. Segundo, que ha juzgado y se ha enfrentado a la diplomacia israelí a un nivel bastante, digamos, exagerado, cuando dijo que, por ejemplo, estos palestinos que vienen a atacar con cuchillos y son abatidos, pues los ha juzgado como ejecuciones extrajudiciales, la cual es una barbaridad. Y se lo ha hecho ver Tzipi Livni, no solamente la condena al BDS, que recordemos que también hay otra cosa que no es BDS, pero que es el tema del etiquetado de los productos de los territorios, que ha sido impulsado por muchos gobiernos europeos. Y lo segundo es que afirmar el derecho de Israel a defenderse, esto es prácticamente una declaración de un presidente estadounidense y no de un gobierno de izquierdas sueco. Estoy sorprendentemente maravillado de que esto pueda pasar y yo creo que Netanyahu tiene que hacer todo lo posible para llegar a una coalición con Unión Sionista para poder contar con Tzipi Livni en exteriores. Aparte de que justamente exteriores es la cartera que Netanyahu sigue manteniendo a falta de buscando a ver si en el futuro consigue una coalición con Unión Sionista. Lo que pasa es que, claro, eso va a ser incompatible con la coalición que tiene con los partidos ortodoxos. Seguimos. Una bomba en el corazón comercial de la capital turca, Ankara, se cobró este domingo la vida de al menos 37 personas y causó 125 heridos, de los cuales 15 están críticos, según fuentes oficiales. Recordemos que hace menos de un mes un ataque de un grupo armado kurdo mató a 28 personas, también en pleno centro de la ciudad. La explosión tuvo lugar cuando un vehículo cargado de explosivos se empotró contra un autobús en una parada de transporte en el centro neurálgico de la ciudad, donde cada día se concentran miles de personas. Las autoridades prohibieron a las televisiones emitir imágenes de los hechos. Ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque hasta el momento, aunque el modus operandi muestra similitudes con el ataque del pasado 17 de febrero, reivindicado por los halcones de la libertad del Kurdistán, aunque en aquella ocasión el objetivo fue el ejército, por lo que hay quien señala a Daesh. Sí, y seguimos a esta hora sin que se confirme y sin que nadie reivindique este atentado. Pero ya hemos visto titulares en algunos periódicos online que habla de que esto va a poner en peligro el frágil alto el fuego en Siria. ¿Y por qué dicen esto? Porque posiblemente no se trate de un atentado de los kurdos, no se trate de un atentado por cuestiones internas turcas, sino por el giro que está teniendo Turquía de antes de hacer la vista gorda y dejar pasar a los yihadistas que iban rumbo a Daesh porque estaban combatiendo contra su enemigo político, que es el presidente sirio Bashar al-Assad, y ahora pues
de alguna manera ha cerrado esa frontera, ha cambiado de bando, empieza a negociar relaciones diplomáticas con Israel, a recuperarlas, está entablando un diálogo que ha sido muy castigado desde Occidente con la Unión Europea para contener a los refugiados y recibirlos y repatriarlos desde su territorio, y esto seguramente es visto por Daesh, que antes era una especie de socio tácito, como una traición. No olvidemos también que Daesh, todo el petróleo que extraía de los pozos en el norte de Siria y en Irak, pues acababan siendo vendidos a través del mercado negro de Turquía. Y eso se acabó desde que los rusos entraron en la zona de Siria y han bombardeado los convoyes un día sí y otro también, con lo cual la presión sobre Daesh no solamente es militar, sino también económica. Se ha visto muy limitada su fuente de financiación con la venta de petróleo. Y todo esto tiene que ver también con el posicionamiento de Turquía, que aunque hoy en día no es que esté alineada, ni mucho menos está enfrentada a la Unión, hasta a Rusia digo, pero entre unos y otros, pues el Daesh está más abandonado que nunca y en esta situación se puede volver todavía más peligroso, más salvaje. Al menos 14 civiles y 2 soldados han muerto este domingo en un ataque contra un complejo hotelero de Costa de Marfil situado en la zona costera de Gran Bassam, un lugar muy turístico y frecuentado tanto por marfileños como por occidentales. Un grupo de hombres armados de Al-Qaeda del Magreb Islámico han irrumpido al mediodía en la popular playa muy frecuentada los fines de semana, disparando a los ciudadanos que descansaban en la arena. Avanzaron por la orilla y entraron en algunos de los recintos hoteleros en primera línea de mar. Las fuerzas de seguridad finalmente los han neutralizado. Es la primera vez que un ataque con la firma del terrorismo islamista sucede en Costa de Marfil. Sí, pero no es la primera vez que pasa esto en el Magreb, ataques contra turistas en la propia playa. Ya lo habíamos visto el año pasado en Túnez, recordarán, el ataque contra hoteles incluso españoles, y también habíamos visto la actuación de Al-Qaeda del Magreb Islámico en prácticamente todos los países del norte de África del Magreb, del Sahel, que es la zona del Sáhara, y ahora también en el África subsahariana. Lo estamos viendo cómo están entrando en zonas como Costa de Marfil, que no tienen una mayoría musulmana, pero que ya sabemos cuál es el objetivo de la yihad. La yihad no consiste en reconquistar lo que alguna vez fue del Islam, que eso es lo que algunos creen, sino conquistar todo el mundo, porque tienen la misión de llevar la verdad absoluta, la palabra del profeta. Y esa es la interpretación estricta de la Sharia, de la interpretación estricta de lo que está escrito en el Corán, que en 14 siglos pues muchos han visto de otra manera y lo han dulcificado y han decidido convivir con el resto de los habitantes del planeta, pero que en estos movimientos islamistas fundamentalistas recogen este mensaje primigenio inicial del Islam en el siglo VII. Y esto llegó ahora a Costa de Marfil y habrá que seguir mirando en el mapa que hay más al sur y más al sur y más al sur, porque el yihadismo no tiene límites. Lo vimos la semana pasada con este ataque más o menos solitario que ocurrió en Paysandú, en Uruguay. Si hay algún sitio más alejado de un conflicto, de una guerra civil musulmana en Oriente Próximo, yo creo que es justamente Uruguay, un país pequeño, y dentro de Uruguay una ciudad tan pequeña como Paysandú, que hoy en día la gente por primera vez oye su nombre en la mayoría de los lugares del mundo, aunque no en la prensa española, que sigue ignorando absolutamente todo lo que pasó allí como si fuera un suceso local, como si fuera alguien que atropella o alguien que roba o alguien que asesina para quitarle la cartera a otro. Y no estamos hablando de eso, ni siquiera estamos hablando de un ataque solo antisemita, que también lo fue porque fue dirigido contra un judío, sino que es un ataque antisemita con las mismas características exactas, calcadas de los ataques que está sufriendo Israel día a día.
una persona sale a la calle con un cuchillo y al grito de Allahu Akbar ataca a un civil, a cualquier persona que pasa por ahí que sea judío. En este caso lo buscaron en Paysandú y lo encontraron. Y ahora también, aunque pertenezca a otra situación geográfica, también los turistas de Costa de Marfil, también los no musulmanes de Costa de Marfil y los musulmanes no extremistas de Costa de Marfil serán y son su objetivo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Traes muchas noticias culturales? Las tres habituales. Hay muchas más, pero bueno, se las iremos contando a lo largo de la semana. En este caso, empezamos hablando de un nuevo museo que en Polonia va a honrar a sus justos, a esas personas que en las circunstancias más terribles, bueno, pues decidieron salvar o intentar salvar a sus vecinos judíos. Normalmente les hablamos de todos aquellos y de la situación que se vivía, que era más bien la contraria, que la población polaca miró hacia otro lado, sino intervino muchas veces denunciando a sus vecinos judíos e incluso ayudando a los nazis. Pero en este caso les vamos a hablar de este primer museo que recuerda a estos polacos que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Se supone, así afirman las autoridades responsables del museo, que entre 30.000 y 40.000 polacos de origen judío lograron escapar de la persecución nazi gracias a la ayuda de estas personas. El museo lleva el nombre de Ulma, que es el apellido de una familia que fue asesinada. Sus 8 miembros fueron asesinados, incluyendo a los niños pequeños, por esconder en su casa a una familia judía. Solo en Europa Oriental las autoridades nazis contemplaban la pena de muerte por ocultar judíos, mientras que en otras zonas, como en Francia o los Países Bajos, los castigos eran más benevolentes. El museo se ubica en Markowa, un pequeño pueblo rural de la región polaca de los Subcárpatos, donde hasta 1944 vivió esta familia, la familia Ulma, cuyo recuerdo da nombre a estas instalaciones. En 1939 este pueblo, Markowa, contaba con aproximadamente 4.400 habitantes, de ellos 120 eran judíos, en su mayoría asesinados por los nazis en 1942. Sin embargo, y gracias a los campesinos de la comarca, 21 de estas personas lograron salvar su vida y emigrar después de la guerra de Estados Unidos, Canadá e Israel. La familia Ulma fue nombrada justa entre las naciones por el Yad Vashem, al igual que otros 6.400 polacos que arriesgaron su vida para salvar judíos. Bueno, esto es un nuevo intento, Jordi, que nos parece estupendo que se honre la memoria de estas personas valientes, pero claro, nos tememos que también responde a esos últimos intentos de lavar la cara de lo que supuso la actuación de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Bueno, pues sí, desde luego y siempre después. Hay que recordar. Claro. Sí, siempre hay que recordar a la buena gente que hizo las cosas de una forma correcta, no miró para otro lado, y como siempre decimos aquí, Raquel, es una buena manera también de enseñar la Shoah desde otra óptica, de los que ayudaron, ¿no? De los que desinteresadamente prestaron incluso su propia vida, ¿no? Como el caso de esta familia. El caso de esta familia, ¿no? Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Cambiamos radicalmente de tema, Jordi, porque queremos invitar a nuestros oyentes a la próxima sesión de un seminario permanente que se realizará el día 18 de marzo en el Salón de Grados del edificio departamental de la Universidad Rey Juan Carlos, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con el tema Los judíos en la España contemporánea. Es un seminario que se enmarca en la Cátedra Universitaria España-Israel y en el que van a intervenir Uriel Macías, José Antonio Lisbona, Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y don Ignacio Ruiz Rodríguez, que es el responsable de esta Cátedra Universitaria España-Israel. Les recordamos el título, Los judíos en la España contemporánea, un tema apasionante, y les invitamos a esta cita el próximo 18 de marzo. Pues claro, además que este año se cumplen 100 años de la primera sinagoga,
primera comunidad judía moderna en Madrid, y que también estuvo aquí Jacobo para hablarnos de ello. Y bueno, pues una buena Les recomendamos excusa. que recuperen el programa porque fue muy interesante todo lo que contó Jacobo Israel. Se contaron cosas muy curiosas del regreso, de alguna manera, de los judíos de forma ya, digamos, comunitaria, ¿no? Oficial. Oficial, esa es la palabra, exactamente. Por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con oratorios, ¿no? Sí, exactamente. Luego hubo mucho más camino por ahí. Pues nada, ¿qué más, Raquel? Terminamos con danza israelí. Hacía mucho que no hablábamos de... Un anti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho un Terminamos anti-israelí? con danza. No, con anti-israelíes. Bueno. Anti-israelíes Pensaba que me ibas a hablar de BDS, por eso digo un anti-israelí. Nada, no me hagas caso. Anti-israelíes hablamos todo el rato, Jordi. Digo que hacía mucho que no hablábamos de danza israelí. A lo mejor lo he pronunciado mal, ¿eh? No me hagas caso, Raquel. Bueno, en estos días se repone en Yafo, en el Magsan 2 del puerto de Yafo, que es la sede de los coreógrafos independientes, un hangar maravilloso con un escenario en el que se representan las creaciones locales más interesantes. Todos los coreógrafos de Israel viven ahí, en Yafo. Bueno, muchos, seguro, bailarines también y bailarinas. Bueno, pues aquí se repone Pinina, la última pieza creada por la maravillosa bailarina y coreógrafa Saliam Friedland, que es una importante y veterana creadora del panorama de la danza israelí. Ya saben que tantas alegrías nos da y tantos éxitos cosecha por todo el mundo. El título, que significa perla en hebreo, tiene que ver, explica de alguna manera lo que supone la obra, que es una obra de danza pura sin argumento o historia. Son 3 mujeres jóvenes reinventándose a sí mismas en el escenario con fuerza, de una manera vibrante e intensa y también con humor y bueno, nos habla de esa perla que se va formando por capas, ¿no? Está interpretada por Dana Sapir, Mike Essen-Hermon y Ronnie Hadash, y es un homenaje a las mujeres de todo el mundo. Se presenta el 9 de este mes, de marzo, y el 1 de abril. Ya les decimos, en el Magsan 2 del puerto de Yafo. Pues nada, danza pura, nada de historias que nos distraigan de lo que viene a ser el movimiento corporal en sentido estricto. Muy bien, Raquel, pues nada, moviéndonos corporalmente. Nos veremos mañana, ¿no? Y mañana traeremos más noticias. Muy bien. Hasta mañana, Raquel. Hasta mañana.